yo creo que no requiere de mucha presentación. César ya estuvo aquí con nosotros en alguna ocasión anterior. Nosotros nos complace bastante el tenerlo ahora como invitado y que nos hable en un tema totalmente del momento que tiene que ver con la gobernabilidad. Sabemos que tenemos un presidente electo que es de un partido que no va a tener mayoría en las cámaras y de alguna manera se va a requerir ahí negociaciones y él nos dará los tips, su visión que tiene con respecto a este tema, que yo creo que en extremo relevante. Y yo quisiera, antes de pasarle la palabra a él, dar una pequeña semblanza y que le comparto con ustedes. Su nombre completo es César Garza Villarreal. Nació el 25 de octubre del 69, casado, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias, ¿cómo se llama? Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene diversos grados de especialización y diplomados en el extranjero sobre administración pública, desarrollo humano, derecho fiscal y derecho bancario. En cuanto a sus actividades políticas y profesionales, es abogado de la Notaría Pública número 116 desde el 90 al 94, o lo fue. Regidor del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, en el periodo 91-94. Secretario del Ayuntamiento de Apodaca del 94 al 97, del 97 al 2000. Presidente municipal de Apodaca en el periodo 2000-2003. Director general de la Agencia de Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León del 2004 al 2006. Profesionista independiente en el sector inmobiliario del 91 a la fecha. Diputado local por el 14º Distrito Local. Presidente municipal de Guadalupe en el periodo 2012-2015. Y me disculpan, pero tengo que brincar de hoja. Y continuando con las actividades políticas y profesionales, conferencista y consejero de diversas instituciones académicas, públicas y privadas, así como en medios de comunicación de la localidad. Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, copresidente de la CONAM, no sé qué querrá decir, él nos lo explicará, y presidente de la Federación Latinoamericana de Municipios, FLACMA. Desconozco el significado de esas iniciales. Actualmente presidente municipal de Apodaca, o sea, doblemente se reelige y es el priista número 1 ahorita porque logró una votación increíble. Creo que es la mejor votación a nivel nacional del PRI, tal vez hasta de los demás partidos, y eso pues se reconoce y se aplaude. Y pues hombre, qué honor el poder tener aquí, contar contigo, César, al cual pues con mucho gusto te paso la palabra. Muchas gracias, Roberto, eres muy amable. Saludo a todos con mucho cariño, con mucho respeto. Vamos a hablar de Nuevo León, vamos a hablar de nuestro estado, un estado que está llamado a ocupar un liderazgo dentro de nuestra República Mexicana. Muchos de los cambios que México necesita deben de pasar y deben de empezar por Nuevo León. Y todos los que aquí vivimos sabemos que Nuevo León en los últimos años también ha visto minado su liderazgo. Hemos perdido en áreas estratégicas el antiguo liderazgo nacional que nos caracterizaba. Hoy, ante la renovación del gobierno del estado, tenemos también que renovar nuestra esperanza de devolverle a Nuevo León su fuerza en temas como visión metropolitana, movilidad, seguridad pública, rescate financiero, nuestras finanzas estatales, la fortaleza de nuestros organismos paraestatales como agua y drenaje, que fueron orgullo de nuestro estado y que hoy están viviendo una severa crisis, entre otros organismos. Son temas de la agenda que nos obligan a plantearnos la necesidad de construir un gran acuerdo entre sociedad y todos los actores públicos para devolverle a Nuevo León su fuerza y su liderazgo. El 6 de junio pasó. ¿Qué nos dejó el 6 de junio? Nos dejó un gobernador electo, joven gobernador, muy preparado. Es sin duda una persona inteligente, no solo científica o académicamente, sino también emocionalmente.
es una persona que da rasgos y muestras de madurez para la corta edad que tiene, sobresalientes. Pero también hay que decirlo, nunca ha ejercido un cargo ejecutivo dentro de la administración pública municipal, estatal o federal. Es un joven gobernador que llega en una elección en la que solo participa el 50% de los ciudadanos y él obtiene 1 de cada 3 votos que se emitieron, es decir, 2 de cada 3 ciudadanos que participaron optaron por una opción diferente a la que él representa. Evidentemente, Samuel García no llega con el bono electoral democrático que llegó Jaime Rodríguez hace 6 años. El gobernador electo de Nuevo León llega también en un entorno político nacional muy complicado, un gobierno centralista que en el mejor de los casos no ayuda a Nuevo León, porque incluso podrían darse escenarios en que nos dificultara un poco la operación o la actuación. Y para complementar el cóctel, el gobernador llega con solo 6 diputados de 42 en el Congreso local. Es decir, llega sin mayoría en el poder legislativo. Si queremos construir un proyecto que le devuelva a Nuevo León su grandeza, tenemos que atender a una primera necesidad de nuestro gobernador electo, la necesidad de construir gobernabilidad. Elegir al gobernador es apenas el primer paso. El gobierno se construye con muchos factores que se involucran. Los diputados, los alcaldes, todos los que componemos, los ciudadanos, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, en realidad todos gobernamos un poco y todos tenemos algo que ver en esta responsabilidad que aparentemente solamente recae sobre el titular del Ejecutivo estatal. Entendamos que en los órdenes de gobierno en México, la federación y el estado actúan bajo el esquema de gobiernos soberanos. Los municipios tenemos gobiernos autónomos, es decir, cuando tú ganas una alcaldía, ya tienes mayoría en el cabildo, porque fueron compañeros tuyos de campaña. Son personas que de alguna manera influiste para que fueran designados regidores o síndicos. Eso te da la mayoría simple y la mayoría absoluta del gobierno de la ciudad. Los municipios solamente somos autónomos porque solamente podemos administrar libremente la hacienda. No podemos generar leyes ni podemos autolimitarnos. En cambio, el gobierno del estado es un gobierno soberano porque puede generar leyes, porque puede autorregularse. El problema de la soberanía es que implica también la división de poderes. El Ejecutivo tiene una parte del poder político, pero necesariamente requiere del apoyo del Legislativo para poder transitar. En Nuevo León, el Congreso se forma de 42 diputados, de los cuales 26 se eligen de manera directa. Es decir, votamos por ellos y obtienen mayoría en cada uno de los 26 distritos locales. Otros 16 se asignan bajo la figura de la representación proporcional, que en Nuevo León la representación proporcional se ejerce de 2 maneras. Plurinominalmente, es decir, todos los partidos que obtengan cuando menos el 3% de la votación tienen derecho a postular un diputado de representación plurinominal. Y se eligen también 8 de representación proporcional entre los mejores perdedores. ¿Qué nos dejó la elección del 6 de junio en el Congreso local? Nos dejó que 2 fuerzas tradicionales, el PRI y el PAN, reunimos en conjunto 29 diputados. Es decir, la unión del PRI y el PAN nos da mayoría simple y nos da mayoría calificada. El gobernador tiene 6 diputados. Puede el gobernador aprovechar acuerdos con los diputados del Verde, de Nueva Alianza y quizá algunos de Morena para conformar
un bloque legislativo de no más de 10, 12 diputados en el mejor de los casos. Sin embargo, para tener una normalidad de gobernabilidad, el gobernador necesita al menos 22 diputados. Eso lo obliga a que logre un acuerdo legislativo para poder avanzar en su proyecto de gobierno. Las votaciones que se dan en el Congreso son de dos tipos. Mayoría simple, que son la mitad más uno, 42 diputados, o la mitad más uno de los que estén presentes en la sesión. Por eso hay veces que no acudiendo es una forma de ayudar a que se obtenga mayoría para un grupo. Es decir, que en el Congreso, por omisión, también se vota. Y la mayoría calificada, que son las 2/3 partes de los diputados. Es decir, 28 votos es la mayoría calificada, votando al menos 2 grupos legislativos representados. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador de Nuevo León no tiene las posibilidades de tener una mayoría en la Cámara, aún para las decisiones más elementales. Todas las votaciones en el Congreso se deciden por mayoría simple, la mitad más uno, a excepción de los temas más importantes, como son reformas constitucionales, reformas a las leyes constitucionales y algunos nombramientos que son determinantes para la vida del Estado, como por ejemplo la designación del tesorero del Estado de Nuevo León, la designación del auditor superior del Estado, el órgano de la Contraloría Interna del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa o del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por mencionar algunos. El gobernador Samuel García, para al menos la primer parte de su trienio, requiere al menos mayoría simple para poder transitar en reformas a leyes ordinarias y obtener aprobación de los presupuestos. Esto nos plantea una disyuntiva que es el primer tema que quiero aportar a la reflexión de esta mesa. ¿Qué puede ocurrir en Nuevo León? Puede ocurrir que el gobernador del estado, con sus 12 diputados, haga acuerdo con una de las dos fuerzas mayoritarias, con el PRI o con el PAN, de tal forma que le permita afianzar la mayoría simple y poder transitar en su gobierno. Puede ocurrir también que las fuerzas políticas del Congreso se alíen entre sí. Una alianza del PRI y del PAN obligaría al gobernador a cogobernar con ellos, porque no podría transitar ni en los temas más simples, más elementales. ¿Qué es lo deseable en normalidad democrática? Lo deseable es que tengamos un gobernador que pueda desarrollar la propuesta que le hizo a los nuevoleoneses. Y para lograrlo necesita tener un Congreso con una mayoría que al menos le permita transitar. El gobierno del estado que representa Jaime Rodríguez tuvo diferentes extravíos, pero uno de los factores que no pudo superar del todo es que nunca logró un acuerdo legislativo de coalición. Siempre hubo una relación tirante que produjo en muchos temas la parálisis de Nuevo León. En el gobernador produce desánimo, desinterés, porque no puede influir ni en la designación de los cargos más elementales o no puede transitar en temas fundamentales como la autorización del presupuesto o reformas simples a las leyes, y eso va generando un desánimo, va restándole fuerza al Ejecutivo y va produciendo las parálisis que todos hemos testimoniado. ¿Qué es lo que hemos propuesto algunos actores políticos en este momento?
hemos intentado influir al interior de las fuerzas políticas que representamos para que se dé un acuerdo de gobernabilidad en el que le permitamos al gobernador presentar sus propuestas, consensar con los grupos legislativos y apoyar las iniciativas que el gobernador tenga para avanzar en la agenda pública de Nuevo León. Ese derecho no es un regalo gratuito ni generoso de los políticos. Se lo ganó en las urnas y se lo dieron los ciudadanos. Creo que sería una posición mezquina por parte de los grupos políticos buscar un esquema de secuestrar al gobierno de Nuevo León y someter al titular del Ejecutivo a la opinión de unos cuantos desde los grupos legislativos. Eso no le conviene a Nuevo León y nos llevaría a seguir cayendo en el ranking nacional en diversos temas. Yo quiero traer a la mente algo que ocurrió en el 2003. En el 2003 resultó electo gobernador del estado de Nuevo León el licenciado José Natividad González Parás. Él ganó la mayoría en el Congreso. Fue una elección contundente. Sin embargo, en el 2006, al presentarse la elección intermedia, él perdió la mayoría simple en el Congreso, lo que lo ponía en una situación similar a la que hoy se encuentra nuestro gobernador. ¿Qué hizo entonces el licenciado Natividad González Parás? Invitó a su gabinete a Alejandro Páez Aragón, figura emblemática del panismo en aquel entonces, exalcalde de San Pedro, y lo invita como secretario de Fomento Económico. Invita también a Luis David Ortiz al área de Desarrollo Urbano. Y lo mismo hizo con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso de la segunda mitad del sexenio. ¿Qué logró con ello? Un gobierno de coalición que llevó ese acuerdo al Poder Legislativo y pudo transitar con normalidad la segunda parte de su sexenio y superar la adversidad política que representó no tener o perder la mayoría a un simple. Ahora bien, hay un tema que es muy importante comentar en órganos como el que me está haciendo el favor de escucharme. Tenemos que buscar que se cree un Congreso abierto. Hemos entrado en los últimos años en prácticas legislativas en las que los acuerdos de los grupos determinan la agenda e incluso la resolución de los principales temas legislativos de Nuevo León sin abrir una amplia discusión con todos los sectores de la sociedad para lograr un verdadero acuerdo de gobernabilidad. Por eso, los alcaldes metropolitanos estamos reagrupándonos para volver a organizarnos y para ser una voz que pueda ayudar a construir gobernabilidad. No solo es la voz del Ejecutivo Estatal y la voz de los diputados o del Congreso, sino también la voz de los alcaldes organizados. ¿Quién más debe de acompañar la gobernabilidad de Nuevo León? Los organismos no gubernamentales, agrupaciones académicas, ciudadanos organizados, que estén enterados de la agenda legislativa, de sus implicaciones y de la posición que toman los grupos legislativos. Entre más abierto es un Congreso, más improbable es que los intereses de minorías prevalezcan sobre el interés público que a todos nos interesa. Les pongo un ejemplo. En periodo extraordinario, en la última etapa de la actual legislatura, se intentó votar una iniciativa que le quitaba al gobernador de Nuevo León la posibilidad de designar a los directores generales de 5 organismos estratégicos del Estado, como son Agua y Drenaje, CIMEPRODE, Metrorrey, el Instituto de Movilidad
entre otros organismos. ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense ustedes qué ironía. Esas materias constitucionalmente, el transporte, el confinamiento de desechos sólidos o de basura y los servicios de agua potable y drenaje, la Constitución se los asigna a los municipios. En Nuevo León, por nuestras características metropolitanas, resolvimos correctamente hace años esto, creando organismos paraestatales centralizados que pudieran realizar de mejor manera esta función. Pues bien, con el pretexto de representar mejor los intereses de los municipios, sin tomar en cuenta la opinión de los municipios, se pretendía quitar esta facultad al Ejecutivo para dársela al Poder Legislativo. Esta es una situación totalmente absurda. Afortunadamente, el diputado promovente, en un acto de contrición, retira la iniciativa y la saca del periodo extraordinario. Pero esto pone de evidencia que la voz de los alcaldes estuvimos ausentes de ese debate. Esto no debe ocurrir más. Para fortalecer la debilidad legislativa de nuestro gobernador electo por los ciudadanos, es muy importante generar presión para crear un Congreso abierto, un Congreso que ponga en la mesa los temas que va a votar y que va a decidir. Finalmente, ellos son una parte importante de una democracia representativa y participativa. Ellos nos representan a los ciudadanos de Nuevo León y lo que nosotros opinemos es importante para el rumbo de la decisión que ellos van a tomar. Por eso, el sentido principal de mi charla, que no conferencia, porque solamente es una charla para transmitirle a nuevoleoneses ejemplares una inquietud que nos preocupa a quienes dedicamos nuestros días a la administración pública. Es el hecho de que Nuevo León no puede vivir 6 años más en la parálisis. Necesitamos avanzar y para avanzar no podemos vivir en un esquema en el que el legislativo secuestre al ejecutivo. La única manera de que esto no ocurra es que haya un acuerdo transparente de coalición en el que las fuerzas políticas principales, el PRI, el PAN y las demás fuerzas, abiertamente pactemos una agenda con el gobernador de Nuevo León, electo, y transitemos sobre esa agenda. La agenda tiene que hablar de los temas de fortalecimiento financiero, coordinación metropolitana, movilidad y desarrollo sustentable, seguridad pública, entre otros temas muy importantes. No son tiempos de un gobernador omnipotente que desde el Palacio de Gobierno quiera dictar unilateralmente los designios de Nuevo León. No es así. Tenemos que actuar todos con gran humildad. El gobernador solo tiene un porcentaje de la gobernabilidad. La mayor parte radica en el Congreso. Al Congreso habrá que acudir, pero tampoco son tiempos de que unos cuantos secuestren el interés público. No podemos permitir que los intereses de grupo o de cualquier partido político prevalezcan sobre los intereses de Nuevo León. Estamos en el momento de cada quien desde nuestra trinchera hacer lo que nos corresponde para exigir un Congreso abierto, para evitar esquemas de secuestro y extorsión legislativa, para promover un gobierno de coalición en el que todos trabajemos bajo un gran acuerdo de cómo vamos a avanzar y construir la agenda de Nuevo León para los próximos años. Esto nos va a permitir no solo atender la agenda de Nuevo León, sino también estar unidos para enfrentar los embates de un gobierno federal con una clara visión centralista, una visión que en muchos temas es radicalmente opuesto a la idiosincrasia
que ha hecho fuerte a Nuevo León: el respeto irrestricto a la propiedad privada, la inversión y la generación de riqueza como única fuente sustentable de desarrollo social, el respeto a la dignidad humana y su derecho a alcanzar el bienestar producto de su esfuerzo. Son valores que le han dado a Nuevo León su fisonomía. Hoy vivimos tiempos en que tenemos que estar unidos al interior para aguantar y resistir los embates que desde otras latitudes del centro de la República nos llegan. Tengo la esperanza fuerte de que los líderes de los partidos políticos entiendan el momento histórico que vive Nuevo León. No son épocas para mezquindades. Tenemos que sumarnos, tampoco para indiferencias. Hay que participar todos y hacer lo que nos corresponde para devolverle a Nuevo León su grandeza. Confío mucho en todos y cada uno de ustedes. Al interior del PRI, créanlo, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que podamos construir un acuerdo digno, sólido, de beneficio para Nuevo León con el gobernador del estado. Termino con la idea que empecé. Yo no apoyé la campaña de Samuel García. Yo no voté por Samuel García. Pero una vez que los ciudadanos lo eligieron en mayoría, tiene en mí el gobernador electo de Nuevo León, sin duda, un colaborador bien intencionado para que las cosas le vayan bien, para que su gobierno sea exitoso y para que Nuevo León avance en su agenda. Les agradezco mucho la atención y me quedo también atento para hacer algún comentario, reflexión o escuchar alguna reflexión que ustedes quisieran compartirnos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César. Y yo empezaría por felicitarte que hayas hablado con tanta franqueza, porque realmente eso es lo que se requiere. Ojalá tus palabras sean escuchadas por los diferentes partidos, porque la historia nos dice pues, que es un poco al revés, de que casi siempre jalan agua para su molino y pues se hace el congelamiento que ha sucedido en los últimos sexenios, ¿no? Yo no sé si dada esa historia que tenemos tan nada agradable, tú piensas que realmente vaya a suceder lo que tú mismo estás solicitando aquí, que ojalá fuera cierto y que yo creo que todos los que estamos aquí lo apoyamos, de que realmente se pensara en el bien común más que en el bien particular o el bien de su partido, pues porque yo me acuerdo en la época que perdió, que ganó el Bronco, perdón, lo que se hablaba mucho era la partidocracia que existía, la unión que existía entre PRI y PAN y que mangoneaban para donde fuera pues al Estado, ¿no? Y que pues parece que la elección no se aprendiera porque pues continuaron más o menos igual y se vuelve a repetir la historia de que gana un partido ajeno a esos dos. Y yo creo que haciendo aquí la analogía con lo que pasó en tu caso, que tú fuiste el alcalde de Apodaca muy reconocido por los resultados que tuviste, pues la mejor tarjeta de presentación es hacer las cosas bien, pero claro, a lo mejor tú tenías ahí manera de poder influir directamente en las decisiones que tú tomaras. Aquí sin duda está muy claro que si Samuel no hace equipo con el Congreso, pues no es lo suficiente hábil para lograrlo, pues va a batallar mucho, ¿no? Pero pues ojalá se dé, y mi pregunta para empezar sería que si tú crees que realmente se vaya a cumplir, que los priistas y los panistas respeten esta buena intención. Mira, yo creo que el gobernador lo tiene que construir. No es un regalo de los partidos. El gobernador tiene que construir y lo está haciendo. Ya empezó bien con los alcaldes. Para empezar, es un gobernador municipalista y sabe que si está aliado con los alcaldes, va a convertir a los alcaldes en sus mejores defensores, tanto ante el Congreso como ante la opinión pública. Ya dio un muy buen primer paso, porque ya no es el gobernador solo, es el gobernador y los alcaldes organizados, porque nos estamos organizando para construir esa agenda que no dé margen a que intereses mezquinos prevalezcan sobre ella. Entonces, el gobernador tiene que construirla, tiene que acercarse a los grupos legislativos y estoy seguro que lo va a hacer. Yo he sido promotor de una agenda con el líder nacional de mi partido
Y el líder nacional de mi partido se lo ha externado al propio gobernador electo. Con el PRI va a tener ánimo para construir. El tema es que hay que construir, tenemos que avanzar. No es darle una carta en blanco, es construir un acuerdo de gobernabilidad. Confío en que el PAN tenga una actitud similar. Y francamente te digo que la unión del gobernador con los alcaldes, con un buen respaldo de medios de comunicación y de organismos no gubernamentales, vamos a generar la presión y la corriente necesaria para que los intereses perversos, mezquinos, que intentan gobernar el Congreso, sean exhibidos y descalificados. Muchas gracias. Bueno, antes de ceder la palabra a cualquier otro asistente, aquí sí quisiera nomás externar que con el afán de que queremos escuchar muchas preguntas y muchas respuestas, seamos concretos, que la pregunta, más que un comentario, sea algo breve y directo. Queda abierto al que quiera preguntar. ¿Alguien? Humberto, ¿puedes coordinar eso? Está Raúl Monter. Gracias. Buenas tardes. De nuevo, un gusto saludarlos a ti, César, y a Roberto, y a todos los que estamos en este Zoom. Es evidente que esto no se puede construir sólidamente, aunque el gobernador electo y los alcaldes y los partidos políticos lo quieran realizar. Es evidente que dentro del sector político, inclusive el sector social, hay muchos intereses y cuestiones encontradas. Esa es parte de nuestra sociedad. Pero sí creo que con la explicación que nos acaba de dar César, que por cierto, te felicito, César, porque es algo muy generoso, es algo muy constructivo, muy positivo, no fácil de concretar y realizar, pero qué bueno que tú estás apoyando esta parte. Yo creo, mis amigos del Colegio de Monterrey, que la sociedad tiene que pronunciarse fuertemente en ese sentido. No dejemos solos al sector político en esta tarea. Ellos traen sus avatares, ellos traen sus problemas, ellos traen sus conflictos, pero la sociedad es la que tiene que ver más allá. Esta invitación que hace César me permite a mí reflexionar sobre algo que hemos vivido en nuestro país. Y lo digo con todo respeto. Los políticos pueden ir, pueden venir, pueden regresar, se pueden ir, no pueden estar. Pero los ciudadanos aquí estamos. Aquí estamos en forma permanente. Y créanme que no hemos actuado, no hemos exigido con la firmeza que el ciudadano realmente requiere. Y tenemos hoy la oportunidad de poder hacerlo. Y estoy convencido de que la propuesta de César puede llegar a tener un buen término, a buen puerto, perdón, siempre y cuando los ciudadanos no solamente nos dediquemos a lo que Roberto decía hace un rato sobre la conferencia de Luis Ugalde, al cual conozco muy bien. No tenemos que ser ciudadanos de papel. Tenemos que ser ciudadanos actuantes. Y esta es la oportunidad que en Nuevo León los ciudadanos tenemos que participar. Nada más quiero terminar con lo siguiente. La confianza no es gratuita. La confianza se construye. Es evidente que hay una desconfianza entre el sector público y la sociedad, pero creo que aquí tenemos que actuar en forma conjunta para bien de la comunidad nuevoleonesa. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy claro. Sergio,
Sergio González. Gracias. Sí, muy amable. César, felicidades. Tengo muchos años de conocerte y seguirte. Y creo que eres un político de una carrera muy progresista y limpio. Lo que acabas de decir en esta propuesta, creo que como ciudadano, te lo avalo y lo digo. Y ahorita te quiero hacer una pregunta específica por el Congreso, porque tenemos herramientas para alcalde, cómo vamos, gobernador, cómo vamos, pero no hemos podido como sociedad desarrollar y estamos en ese progreso y haciéndolo muy fuerte para llegar a decir Congreso o diputado local, cómo vamos. Es decepcionante, con esa palabra te lo digo todo, lo que hemos visto en las legislaturas como esta última, que en las últimas 8 semanas o no sé cuántas semanas le queden, quiere despachar muchos asuntos que durante 3 años no lo hizo y quiere hacer madruguetes y quiere hacer, sí, lo decía Roberto, está prevaleciendo en los diputados la agenda personal y la agenda partidista. Y fíjate, la pregunta es esta, porque no estaríamos hablando de esto, ni estarás haciendo esta propuesta si el Congreso hiciera el trabajo para el que fue electo. Fue electo para legislar, no para andar haciendo grilla y poniendo traspiés y haciendo cosas de poder y bloqueando como ha sido la realidad que hemos enfrentado los nuevoleoneses y que no merecemos ni ningún otro estado del país. Pero la pregunta es, ¿cómo, César, tú con tu calidad de político dentro del PRI, habría que buscar a alguien análogo en el PAN y en los demás partidos políticos, puedes influir en los diputados para que hagan su trabajo? Nosotros estamos obligados como sociedad a pedir rendición de cuentas a todos los que están en el gobierno, porque los hemos elegido. A los que hemos elegido hay que pedirles cuentas, pero a los diputados nadie les pide cuentas. Y hay muchas cosas que se hacen sin transparencia y demás, tú lo sabes. ¿Cómo romper esa inercia de años? Tú fuiste diputado. ¿Cómo romperla? Para que hagan su trabajo y puedan de veras sumar esfuerzos y hagan, o sea, no teníamos que estar hablando de eso, el gobernador independientemente del partido. Imagínate si es independiente como le tocó a Rodríguez Calderón, pues oye, yo no tengo partido, entonces el Congreso pues nunca voy a trabajar. No se vale. Los ciudadanos estamos esperando que el legislativo, el ejecutivo y el judicial hagan su trabajo, por Dios. No tenemos que estar, bueno, vamos a pedir cuentas, pero ni siquiera deberíamos estar fiscalizando, sino que debería ser que actuaran y que dieran el resultado por lo que están ahí. Entonces, esa es la pregunta. Gracias. Gracias, al contrario a ti, Sergio. Mira, yo lo que creo es que necesitamos generar un Congreso abierto. No sé si ustedes recuerdan que hace unas legislaturas el periódico El Norte, en sesiones, publicaba un extracto, una bitácora legislativa donde ponía quiénes iban y quiénes no iban, qué temas se habían tratado y qué temas se habían resuelto, y hacía un pequeño extracto que al menos, porque yo fui diputado, cuando no ibas, que evité hacerlo en los 3 años, pero cuando alguien no iba, que aclarabas, oye, falta justificada porque el Congreso me envió a esta comisión. O sea, a todos nos preocupaba porque el ciudadano estaba dándole seguimiento quién iba a trabajar y quién no iba a trabajar. Un Congreso abierto debe de darle información al ciudadano para que sepa cómo se comporta cada diputado, qué iniciativas presenta, cuántas iniciativas presenta y llega a concretar en reformas y cuántas son solo cuetones para salir en los medios, qué temas se van a incluir en la agenda legislativa, y abre espacios para la discusión, para que los ciudadanos aporten ideas. Imagínate un tema como el de las paraestatales, tan importante. ¿Cómo se iba a votar en el calor de un periodo extraordinario sin un proceso básico de consulta a la sociedad civil, a los alcaldes y demás, al propio gobernador? Entonces, no nos queda más que ejercer presión, gobernador, alcaldes, organismos no gubernamentales, sectores académicos, ciudadanos, todos exigir la práctica legislativa de un Congreso abierto, de cara a los ciudadanos. Algo no hemos hecho bien, ni el PRI ni el PAN, que ya en 2 elecciones consecutivas los ciudadanos
no aceptan las propuestas de candidatos que nosotros hacemos. Prefieren, en el caso de Jaime, un experimento político de un candidato independiente, y en el caso de Samuel, que es un joven muy preparado, pero también es una audaz decisión de los nuevoleoneses elegir un gobernador de 33 años para un estado tan importante como el nuestro. Pero ambos son opciones que prefirieron antes de entregar el gobierno a las fuerzas políticas que tradicionalmente lo habían tenido. Eso es algo que nos dice algo de dónde perdimos la confianza de la gente. Y tenemos que trabajar con transparencia en recuperar esa confianza. Gracias, César. Gracias, Roberto. Ignacio. Gracias, Roberto, muy amable. César, felicidades. Una excelente explicación de lo que es la problemática de la conducción, del manejo político. Felicidades, excelente. El Quijote le dice a Sancho, cuando seas gobernador tendrás que tener dos cosas: tolerancia y mucha fe, porque los altos cargos son un mar profundo de confusión, y en donde los óptimos no existen, existen los subóptimos. Es excelente la propuesta, muy complicada su implantación. Los mexicanos podemos ser unos más, otros menos buenos para diseñar estrategias. Te felicito, la tuya. He platicado con muchos políticos en la República y es la primera vez que veo una propuesta de un político tan político como tú, con toques de estadista. El regiomontano es así, el neolonés es así, queremos nuestra tierra. Y la amenaza que propones o que explicas y expresas muy bien de un gobierno federal centralista es la que nos debe unir. Es decir, esa nos debe unir y nos debe hacer entender. Cuando yo recorro la República, te comento, me decían, porque el Bronco fue una esperanza, no nomás para Nuevo León, para todo el país, en Durango, en Sinaloa, en Baja California. Oye, ¿cómo le hicieron para tener un gobernador independiente? Y me decían, ¿qué tan independiente es el gobernador? Pues resulta que el independiente es el Congreso, porque el Congreso puede hacer lo que quiere con él. Llegaron hasta prohibirle viajar a México sin permiso, cuestiones de esas que conocemos. Volviendo, sí, y la experiencia con un gobernante independiente debe ser también una lección. Tenemos dos grandes impulsos para llevar a cabo exitosamente lo que propones, implantarlo exitosamente. La amenaza que tenemos del centro y la experiencia que tenemos de un Congreso que no ve por Nuevo León, sino por sus intereses particulares. Creo que es una coyuntura, César, muy interesante. Aquí el problema, y tú mismo lo contestaste, la primera pregunta que te iba a hacer, si esto no lo construye el gobernador, no lo va a construir nadie. Y ahí es donde el reto de la juventud y la experiencia es muy importante. Muy importante, porque la juventud en algunas situaciones es ventaja, pero en un gobierno, como lo mencionas, de un estado que tiene el reto no tan solo de resolver sus problemas, sino de generar un liderazgo dentro de la nación en momentos muy difíciles. Estamos viendo el Congreso Federal cómo se está moviendo, ¿no? Con muy poca esperanza, aunque esa es su palabra, ¿no? César, felicidades. Y esos dos impulsos que tenemos en la implantación de la estrategia es muy importante. El mexicano en la empresa privada y en la pública falla al implantar su estrategia. No la implanta, la trata de imponer. Y la desesperación y la falta de tolerancia pueden llevarnos a la querella, y entonces ni el subóptimo se va a dar. Decía Roberto, y lo dijiste tú, y lo digo yo veía con mucha preocupación que él ganara por el Estado, y decía y ponía el ejemplo del gobernador que tenemos independiente.
Entonces, felicidades, una excelente propuesta. La implantación es la que te encargo. Gracias, Nacho. Pues tienes toda la razón, es un reto grande. El gobernador está dando los primeros pasos en ese sentido. Y tiene razón, no es fácil de construir, pero también te digo, no tenemos alternativa. No, no hay. Nuevo León ya no puede esperar más. La agenda se complica en temas muy estructurales que ya afectan nuestra calidad de vida, nuestra sustentabilidad, y o le entramos, no tenemos alternativa. Ese es el sentido de urgencia. El sentido de urgencia y los elementos que impulsan esta estrategia. Gracias. A ti, al contrario. César, yo quisiera compartir contigo algo de lo que nos dijeron la sesión pasada el martes, que fue Humberto Treviño Landois. Ellos en Sí por México traen la propuesta de generar una cámara a la sombra, paralela, espejo a la que existe, enumerando todas las comisiones que hay, poniendo gente que dominen esos temas, haciendo uno o varios participantes, en tal forma que lean lo que el ciudadano piensa y de alguna manera ir con el diputado que corresponda y en cierto modo, entre comillas, exigirle que le haga caso al pueblo, ¿no? Es otra manera de poder colaborar para que se dé esto. ¿Qué opinión te merece esa propuesta? Pues la práctica del Congreso abierto viene a ser algo que tiene ese mismo propósito. Se trata de generar una transparencia, una apertura en el que una de las ventajas para hacer fechorías que tienen los cargos colegiados es que se dan en el anonimato. Lo que es de todos no es de nadie. Lo que se decide entre muchos no le pega a nadie en particular. Y cuando le quitas el anonimato a las decisiones, la gente lo piensa porque sabe que hay un costo de actuar mal y que tenemos una sociedad cada vez más crítica que observa lo que haces. Entonces, yo creo que en la medida que el diputado se sienta fiscalizado en sus decisiones, ¿qué está votando? ¿Cómo lo está votando? ¿Está yendo a trabajar o no está yendo a trabajar? ¿Qué está haciendo por Nuevo León? Vamos a motivar un mejor desempeño de ellos. Por supuesto que estos foros ciudadanos en el que se genere este debate o congreso espejo en el que se debatan temas para llevar conclusiones ciudadanas al Congreso, pues ayuda a la transparencia. Pero creo que es muy importante que tengamos ciudadanos más activos en la construcción de la agenda, en denunciar cualquier desvío de la agenda pública y de los intereses públicos por asuntos particulares y abrir el Congreso. Que nada de lo que se haga ahí se haga en el anonimato y que nada de lo que se haga ahí quede sin la debida transparencia entre los ciudadanos. Gracias. Tomás Peña, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Tu micrófono, Tomás. Tu micrófono, Tomás. Tomás, tu micrófono. Y mientras Tomás nos puede hacer su pregunta, voy a tomar la palabra, César. Sí. Primero que nada, felicitarte. Me encantó en forma breve, rápida, concisa, maciza y precisa. Nos diste un espíritu de ánimo muy bueno. Y efectivamente es la manera de cómo pudiéramos salir adelante con las broncas actuales de nuestro estado y, por qué no decirlo, hasta de nuestro país, que a ese nivel lo veo más difícil, pero bueno, pongamos el ejemplo nosotros en Nuevo León. Los partidos, a veces los veo que ya no brillan por luz propia. Ahora tienen que formarse coaliciones para poder tener presencia. Y mi pregunta es, ¿qué futuro le ves a las coaliciones, César? ¿Y pues, qué pasa con los partidos? ¿Por qué no brillan con luz propia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no tienen presencia de nuevos elementos? Se ven raros, escasos, y mira, uno ya puso el ejemplo diciendo que quiero a un gobernador joven, nuevo, que ya no tenga nada que ver con
con los funcionarios anteriores y los políticos anteriores que ya conocemos y que no son dignos de nuestra confianza. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, Ricardo, sin duda los partidos políticos todos estamos en crisis, todos, es evidente. Las coaliciones y estas alianzas han venido a ser una alternativa provocada por el centralismo político de un régimen impulsado claramente desde el gobierno federal, con Morena y estas coaliciones amplias. El PRI, el PAN y el PRD conformamos una coalición legislativa que tuvo éxito en muchas regiones del país, que nos permitió contener en parte la fuerza de un gobierno que ejerce política de Estado, que son partido político que se nutre de la fuerza del gobierno para poder tener competitividad electoral. Yo creo que las coaliciones son una buena herramienta para atender necesidades de competitividad regional. Incluso te lo planteo, si en el 2024 queremos ganarle la presidencia de la República Morena, tendríamos que pensar en un frente amplio opositor en el proyecto de la presidencia del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano no se une a un frente nacional opositor, solamente estamos facilitando el triunfo del régimen actual en el gobierno. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y los partidos políticos, por supuesto que estamos viviendo una crisis. En Nuevo León, los dos partidos más grandes, que somos el PRI y el PAN con más antigüedad, de alguna suerte perdimos nuestra capacidad de reinventarnos, de refrescarnos, construyendo una nueva clase política que gane confianza, que tenga competitividad. Necesitamos nuevos actores potentes, que sean fuertes electoralmente, que estén preparados, que tengan la confianza de la gente. Está claro lo que tenemos que hacer y para ello tenemos que hacer a un lado cualquier tentación de control, de manipulación de grupos de interés y darle el espacio a que surja la fuerza de la militancia, que de ahí saldrán los talentos que le den vitalidad renovada al PRI, al PAN y a todos los partidos políticos que decidan tomar la medida de abrirse. En el fondo, partidos como MC han tenido competitividad electoral porque son libros abiertos. Le dan oportunidad a ciudadanos que en otros partidos no tendrían ninguna oportunidad de ser candidatos, les dan la oportunidad y ahí en esas pues les han surgido proyectos como el del propio Samuel, como el de Luis Colosio, como el de Alfaro en Jalisco, que son proyectos que surgieron desde los ciudadanos y que quizás si han ido a las fuerzas políticas convencionales, pues estuvieran haciendo fila esperando un lugar para ser candidatos. Antonio Ruiz. Sí, buenas noches. Pregunta. César Garza, mucho gusto. Mucho gusto, Antonio. Yo traigo un poquito, me parece muy bien la propuesta y me gustaría poner algo sobre la mesa, que es el hecho de que cada 6 años hay grupos con buena voluntad, como ahorita se ve, y que quieren que Nuevo León sea el mejor estado de México, pero vuelve a ser otra vez cíclico. O sea, no estoy criticando la propuesta, me parece bien. Más bien es con el propósito de tal vez complementar un poquito. Hablabas hace un rato de una visión que ojalá se pudiera sentar esa visión, una visión y misión como se hace en las empresas, para saber a dónde queremos llevar a Nuevo León. Y que esto no se tenga que estar haciendo cada 6 años, que esto se establezca en las leyes y que se presione a los diputados para que esas leyes permanezcan y no se tengan que estar debatiendo cada 6 años. Que haya un proyecto de Nuevo León
pero no de cada 6 años, sino que sea un proyecto que permanezca 12, 18 años y que los que lleguen al gobierno continúen esa visión de la que se está hablando en Nuevo León. Si hacemos eso, podemos pensar que podemos hacer un Nuevo León a futuro. Pero si cada 6 años, no sé, en 6 años César Garza, no sé en qué parte estará de México o del mundo, y ya se perdió su iniciativa, su moción, y viene alguien con nuevas ideas y otra vez vuelven a tratar porque ahora traigo ganas o porque ahora simplemente veo que las cosas están mal. O sea, la propuesta es si se pudiera pensar en esta iniciativa, que precisamente haya un proyecto con una visión de Nuevo León, pero no sé cómo pedir ayuda, hombre, no sé. A 30 años, en donde todos los actores de todos los gobiernos estén pensando en eso y que no esté en esa liga y en ese rumbo, simplemente pues que no se acepte dentro del plan de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, digo, simplemente es una moción que ojalá trabajaran en las leyes para que eso se establezca como un futuro de Nuevo León. De acuerdo contigo, Antonio. Generar políticas de Estado en temas estructurales, pues es un anhelo antiguo. Nuevo León por muchos años lo hizo, en muchos temas. Nos valió liderazgo en educación, en desarrollo económico, en muchos temas. Pero hoy estamos en crisis porque hemos perdido el liderazgo que pretendemos recuperar con este gran acuerdo y de coalición. Ese es el anhelo y esa es la necesidad que tenemos como Estado. Gracias, César. Muy bien, Aquí, Tomás, tienes la palabra. Les pediría a todos, por favor, que trataran de ya puedo hablar. Aprovechar un poquito el tiempo. Sí, Tomás, adelante. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Perfecto. Okay. Muy buenas tardes, César, don César. Yo soy don Tomás, también me da ya más o menos. Eso, señor. Yo soy un ciudadano que no ha participado realmente en política. Toda nuestra vida nos dedicamos, como muchos de los que están oyendo en este momento, a trabajar y a realizar nuestra vida y a mantenernos ocupados y hacer un bien por lo que nosotros creíamos que era nuestra obligación como ciudadanos. Primero que nada, quería felicitarte. Se ve un programa, se ve un trabajo, lo dices lo hablas con mucho entusiasmo, una idea bien agarradita aparentemente, hay que llevarla a cabo. Esa va a ser la parte más difícil. No es fácil todo el planteamiento que estás haciendo. Y por otro lado, me quedo muy preocupado por escuchar que todavía sigue el PRI para allá y el PAN para acá, y que si el presidente... tenemos un gobernador, con todo el respeto del mundo, muy joven, no tiene experiencia, puede ser muy inteligente, puede estar bien preparado. Ojalá se haga de un equipo de trabajo que realmente le ayude fuerte, que trabaje con él, sus secretarios, que lleguen a bien. Es una ventaja que el grupo de diputados se unan para tratar de mejorar las situaciones de nuestro estado y de México en general, que es el que está ahorita todo volteado por todos lados. Y por otra parte tenemos la parte del Congreso, que es algo que nosotros lo hicimos para buscar, pues darle la más fuerza que se pudiera al Estado, para no tener la posibilidad de que entrara el otro partido. Lo hicimos bien, seleccionamos nuestro voto bien correcto, hicimos el trabajo ciudadano, sin embargo no nos dio el resultado que queríamos. Totalmente, nos hubiera gustado todavía más todavía que una primera parte. Desgraciadamente no avanzamos todo lo que podíamos haber avanzado. Yo aquí sí critico el PRI, PAN y PRD. Definitivamente terminan las elecciones y lo que menos piensan es decirnos a nosotros los ciudadanos, vamos a tomarlos en cuenta, no, nos vamos a juntar, nos vamos a reunir para hacer algo. Ya tómenos en cuenta, los ciudadanos somos gente pensante, gente que tenemos una cabezota buena. Hay un montón de gente
jubilada, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Utilícenos. Estamos libres para poder ayudar a nuestro país antes de pelar gallo. Así de fácil. Sí, señor. Entonces, yo para mí es algo muy importante lo que te voy a decir, creo para mí. La credibilidad ciudadana. No creemos todavía en los partidos, lo hemos perdido a los partidos. Y te lo digo abiertamente, César, ¿eh? De la mejor manera posible, lo más positivo posible, pero como que a veces no queremos enfrentar eso. Sabemos que hay muchos problemas, pues. Podemos mencionar la parte de la pobreza en nuestro país, que también la hay en Nuevo León. La parte de educación, que con todo respeto a Nuevo León le falta mucho a la educación. Yo tengo relación en el campo, en la zona de Cadereyta y en la zona de Santiago. Mi gente con la que yo trabajo mal sabe leer y menos sabe escribir. Entonces hay que ponerle mucha atención, no solamente hablar de las universidades, tenemos que hablar de esa gente que está en el campo, de esa gente que vive en los pueblos chicos, que requiere estudiar, que requiere prepararse, que requiere ser alguien. Yo mi pregunta es muy sencilla para no seguir hable y hable de esto porque no terminaríamos nunca. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? Gracias, don Tomás. Gracias, don Tomás. Pues ayudamos mucho con la creación del colegio de Monterrey y hay que hacer crecer las reflexiones que aquí se hacen en la opinión pública. Buscar la manera de difundir las reflexiones, las conclusiones y participar en los temas. Hacer ciudadanía entre todos, hacer vida pública y participar en la agenda. Yo he sido diputado y créanme, al diputado, cuando el ciudadano va y se mete al trabajo de comisiones y va a las sesiones del Congreso y decide opinar sobre un tema, le mete presión al diputado para cuidar más lo que está haciendo y hacerlo bien. Cuando el ciudadano es apático, indiferente, no opina, no se manifiesta, pues entonces se puede trabajar a las anchas y se pueden hacer todo tipo de decisiones equivocadas. Entonces, participar es la fórmula. Hay que todos involucrarnos más. Ok. Yo creo que esa parte del Congreso también es muy importante. Ya están nombrados. Ya piensen en Nuevo León, piensen en los ciudadanos, ya no piensen ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, ninguno. Ayuden a la gente, es así como lo estás planteando tú, para que esto se realice a pie, bien hecho todo el trabajo, para que realmente el beneficio sea de todos los ciudadanos. Tómenos en cuenta, por favor. Muchas gracias, César, muy amable. Saludos, don Tomás. Felicidades. Gracias. Felicidades. Jorge. Tu micrófono, Jorge Villatoro. Activa tu micrófono. Sí. Perdón, no podía reactivarlo, estaba prohibido, pero ya lo logré. César, un gusto saludarte, gracias. Me ha tocado, afortunadamente, estar en contacto contigo desde que estabas en Guadalupe, ahora últimamente. Te agradezco mucho al colegio Ricardo y a todo el equipo, me da gusto ver gente conocida. Para mí es una pregunta muy concreta, muy sencilla. ¿Qué se tiene que hacer por parte de la sociedad, por parte de las organizaciones y demás para formar mejores políticos? Ya quisiéramos 2, 3 como tú, con todo respeto te lo digo. Ya quisiéramos gente que está centrada, que tiene planes concretos. ¿Qué se tiene que hacer para formar líderes, para formar políticos, para formar funcionarios en congresos, en ejecutivo, funcionarios dentro de la estructura de los diferentes gobiernos, que retomen el perfil para que sea gente que se respeta? Ahorita está muy menospreciada las posiciones o los puestos políticos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde nos perdimos? Gracias, César. A ti, Jorge. Pues mira, es gran tema el que tú planteas. Simple y sencillamente tenemos una clase política que de alguna forma refleja muchos de los problemas que socialmente en México hemos vivido. Esta tendencia sistemática a obtener beneficios unos de otros y mandar a segundo término el interés público, esa falta de capacidad de construir entre todos bienestar para todos.
ciertamente es algo que no hemos podido concretar. Somos un país que tiene una ubicación estratégica maravillosa, que tenemos potencialidades extraordinarias, pero no terminamos de encontrar la fórmula cívica, política, de unirnos en un gran acuerdo nacional que nos lleve a un mejor lugar a todos. Y también te lo digo, tú lo ves, surgen liderazgos mesiánicos que llegan al poder, pero lo único que nos produce es que nos extravía más aún en la agenda. Yo creo que es un tema de educación que tenemos que trabajar fuertemente en eso. Sin embargo, Nuevo León, yo te quiero decir que en tareas nacionales que he hecho en mi representación de alcalde, como presidente de una asociación nacional de alcaldes, yo me siento muy orgulloso de Nuevo León. Nuevo León tiene una sociedad diferente, tiene contrapesos diferentes, somos una sociedad más crítica, somos una sociedad más receptiva a los procesos políticos. Nuevo León en las urnas premia y castiga. Yo simplemente me preocuparía porque los partidos políticos tenemos que generar más cuadros, más opciones, abrir espacios a que más gente participe. Yo veo con entusiasmo en la camada de diputados jóvenes muy interesantes. Creo que de la camada de diputados que se están proponiendo, al menos hay 10 de ellos de distintos partidos políticos que van a hacer carrera larga. Los vas a ver de alcaldes y los vas a ver de candidatos a gobernadores y de muchas otras cosas. Entonces, vamos a seguir trabajando a formar mejores servidores públicos para eventualmente poder responder eso. Pero lo que tú estás diciendo, Jorge, pues es el centro del tema. Es muy complicado. Tenemos una clase política que responde en gran medida a los defectos de los procesos que México como país ha reproducido. Y estos a nivel estatal medio la libramos. A nivel nacional, créeme que es mucho más desesperante. La Cámara de Diputados Federal es un gran pantano. México tiene zonas del país donde el asistencialismo, la visión populista, las irresponsabilidades del sector público, la cultura del no pago, prevalecen, son la moneda política de cambio. Mira, los municipios de Nuevo León no pagamos la luz y al día siguiente nos corta la Comisión Federal. ¿Tú no creerías que todo el sureste de México se le negocia la condonación de más del 50% de lo que consumen de luz en todo el año? Imagínate, del alumbrado. Aquí tú no pagas y al día siguiente se queda sin luz la ciudad. Somos muy diferentes, tenemos contrastes muy graves, muy severos, que tenemos que buscar un gran acuerdo nacional para construir un país mejor para todos. Está bien. Ernesto. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro, Ernesto. Sí, soy Ernesto García, soy de la Coalición de Mexicanos en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Aquí estoy desde la ciudad de Chihuahua, a tus órdenes, a las órdenes de todos, y mucho gusto, César, y muchas gracias a Ricardo y al colegio por la plática, muy interesante. Tenemos mucho que hacer todos aquellos gobiernos que están de oposición y que pues, fuimos pocos los que ganamos en esta ocasión, y es ahí precisamente donde me gustaría ir un poquito más allá de lo que es Nuevo León, donde se requiere trabajar con un grupo de gobernadores de oposición, donde no podemos dejarlos solos, no podemos dejar solo a Samuel ni a todos los que ganaron de oposición, y ni podemos dejar al garete el trabajo en conjunto con otros gobernadores para rebotarle a Morena en los próximos 6 estados que vienen para las próximas elecciones del 22 y obviamente hasta el 24, cómo fortalecer a los estados, ¿verdad? Apoyarán la búsqueda de la alianza de partidos junto con los estados de oposición y qué propuestas y acciones se estarían visualizando para que esto suceda y que podamos ser mayoría en gobiernos estatales. ¿Sería cuánto? Mira, Ernesto, tú vives en Chihuahua. Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua, acaba de ganar la gobernatura, ya fue compañera mía en la CONAM hace unos meses. El PRI dio una muestra declinando en la parte final de la elección en favor de Maru para que ganara la elección y no tuviera Morena
ese importante estado del norte de México. Igual creo que Samuel García, nuestro gobernador electo, el gobernador Alfaro de Jalisco, están creando una corriente al interior de MC para promover un gran frente amplio opositor en el que nos unamos todos. Porque si no lo hacemos, no vamos a tener posibilidades de competir en la elección del 2024. Entonces, yo creo que todos entendemos la amenaza que para México representa la gestión centralista y la pretendida instalación de un régimen político denominado 4T, que es un régimen socialista, comunista, que pretende hacer grande al Estado y chiquito al ciudadano, que pretende acotar al interés, a la inversión privada, que pretende meterse en cosas como el número, la cantidad de pares de zapatos que tienes o el tamaño de del coche que conduces. Nosotros no queremos un Estado paternalista ni un Estado que nos diga cómo vivir. Pero si no hacemos nada y no nos organizamos, cada vez van a ir avanzando más en ese sentido. Estoy feliz por el triunfo de Chihuahua del PAN. He sido militante del PRI toda mi vida y estoy feliz por el triunfo de Maru Campos y orgulloso del papel de mi compañera, que cuando se vio perdida la candidata del PRI, con humildad y con profesionalismo político, declinó en plena campaña en favor de la candidata Maru Campos para que ganara la gobernatura de su estado. Yo creo que habemos cada vez más mexicanos que nos conectamos. Ya el centro del país dio una muestra de oposición, no solo en el DF, sino en el Estado de México. Me preocupa el sureste, donde parece que no hay reacción. En el sureste nos van a barrer. Sin embargo, en las gobernaturas que perdimos en el norte, aunque perdimos gobernaturas, dimos una gran batalla y hay una fuerza opositora latente que va a acrecentarse en los próximos meses y años previos a la elección. Entonces, yo creo que todos tenemos que sumar a la construcción. Lo más importante es que la oposición no nos dividamos, que vayamos en el 2024 con una sola idea: detener a esto que han denominado 4T para que un modelo socialista comunista no avance más en nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. El micrófono y algo no me permite usar mi cámara, pero pues aquí desde el anonimato hago mis observaciones. La primera es una felicitación a César, porque veo que él, como en todo el tiempo desde que lo he conocido, tiene una visión centrada y patriótica del ejercicio político, más allá de los intereses partidistas y por supuesto mucho más allá de los intereses personales y de grupo. Si no tenemos país y si no tenemos comunidad, de nada sirve todo el resto. Así es que mi respeto y admiración, César. Ojalá que esa visión prevalezca dentro de los partidos que desgraciadamente se han visto sujetos a intereses de camarillas y de grupos. Lo tenemos que reconocer. Y creo ahí, y esa es mi siguiente observación, que es aplicable lo que se ha dicho en esta plática, la importancia de la participación de la sociedad. Porque la sociedad es mayor y más importante que los partidos y es la que les puede exigir y puede penalizar a los partidos que no cumplan y a los candidatos y a los políticos que no cumplan. Entonces, ese es un factor clave que tenemos en Nuevo León en particular, tenemos que cultivar. Y yo creo que tenemos una sociedad preparada para hacer eso. Y yo creo que en las circunstancias actuales es indispensable que lo haga, que esté partícipe a través de diferentes formas de participación ciudadana que ya hay. Entonces, aquí sí, tenemos que unirnos todos en defensa de la democracia y de nuestra Constitución y nuestras instituciones, porque si eso se pierde, los partidos no tienen sentido y nosotros dejamos de tener
libertades y posibilidad de escoger entre partidos, ¿no? Entonces, las coaliciones y este tipo de uniones son un puente que tenemos que utilizar entre el momento actual y ese futuro en donde nuestra democracia y nuestra república no estén amenazados. Y yo creo que políticos como tú, César, tienen un rol muy importante que jugar, igual que el gobernador, igual que los diputados, todos debemos unirnos en esa causa desde la trinchera en que estemos. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Un honor siempre compartir con usted, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo Sañudo. Espero haber entendido mal al inicio de la plática en donde decían que el gobernador tenía que convocar al Congreso a cogobernar. Eso para mí no tiene sentido. Hay una división de poderes y el Congreso tiene que hacer su tarea por simplemente ser Congreso. Si mal no recuerdo, son 42 diputados locales, que es un mundo de gente. Está dominado por los partidos grandes, que también están diagnosticados como que no han hecho bien la tarea y que tienen que ser supervisados por la ciudadanía. Sí, gracias a Dios no pertenezco a ningún partido, si no me daría una vergüenza enorme que me anden supervisando para obligarme a hacer lo que me corresponde. Si ya ganaron los 42 diputados, deberían de aprovechar la oportunidad de hacer para lo que fueron elegidos y no elegidos, porque también hay creo que son 16 plurinominales. Y no deben de ser convocados por ningún otro poder, como creo lo dijeron que el gobernador tiene que hacerlo. Creo que podrían aprovechar de que fuera al revés y los partidos lavarse la cara y hacer por primera vez después de muchos años, hacer lo que les corresponde. ¿Qué piensas de eso, mi estimado anfitrión? Sí, gracias. Pues mira, efectivamente, la división de poderes no significa que estén opuestos uno a otro, sino los que hemos estado del lado ejecutivo y del lado legislativo, entendemos que el acuerdo entre ambos grupos, cuando el acuerdo se da bajo un proyecto claro que puede ser realizado y que protege el interés público, las cosas funcionan bien. Si cada quien se limita a cumplir con sus esferas, lo que se produce es una parálisis en la agenda del Estado, porque el Congreso no puede hacer nada. El Congreso dice, el Congreso acuerda, pero es el Poder Ejecutivo el que tiene realmente las posibilidades de diseñar las políticas públicas. Pero el Ejecutivo no puede hacer nada si el Congreso no le autoriza el presupuesto ni las modificaciones legales que sea necesario realizar o la determinación de nombramientos o acuerdos para poder lograr el objetivo. Cuando en la mesa se logra un acuerdo y lo que prevalece es el interés público, hay una normalidad democrática. Todo funciona bien y los poderes se fiscalizan uno a otro. Pero hay esquemas también en los que no prevalece el interés público, en los que dicen, ok, ¿quieres mi voto? Bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me vas a dar a cambio del voto? Y ya cuando entras en esos esquemas, se pierde el objetivo de ir por el interés público. Por eso es que proponemos una coalición que esté basada en un proyecto y corresponde al gobernador explicarnos a los nuevoleoneses cuál es su visión para los próximos 3 años al menos en Nuevo León, que es la actual legislatura, para que podamos transitar en el tema de la seguridad, en el tema del transporte, en el tema de finanzas públicas, en el tema de movilidad, caminemos sobre un gran acuerdo en el que estén involucrados los actores sociales más importantes.
Jorge Villatoro, ¿quieres hacer otra pregunta? Gracias, sí, muy brevemente. No, se me cortó el micrófono, no pude darte las gracias, César, por el comentario anterior de la formación de políticos. Ahorita mencionaste algo que haz de cuenta que es hacia donde me dirigía. Planeamos a corto plazo, se tiene visiones a 2 años, a 3 años, a 6 años. Gracias a Dios hay permanencia en el caso tuyo de cosas positivas, nuevamente lo menciono. Pero ¿cómo le podemos hacer para que verdaderamente, qué opinas de planeación a más largo plazo, a 10 años, a 15 años? A que se hagan esos proyectos y ahorita ya mencionaron un tema de continuidad. Tenemos que tener continuidad. ¿Qué se tiene que hacer para que a lo mejor en caso de ustedes sigue alguien de otro partido o de otra iniciativa en Apodaca? Estoy seguro que van a seguir creciendo y que van a buscar candidatos o gente que pueda continuar con proyectos como estos, pero en otros municipios no se da, no hay continuidad, cambia el partido, cambia el político, cambian todo y entonces hay un giro terrible. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona eso? Mira, Jorge, yo coincido en tu inquietud. Te quiero decir que tiene mucho que ver quiénes llegan al gobierno y con qué información y formación llegan al gobierno. Mira, cuando don Fernando Elizondo fue gobernador de Nuevo León, contrató uno de los despachos más prestigiados de Latinoamérica, que es Cali Mayor, para generar un documento rector de la modernización del sistema de transporte de Nuevo León. Termina su gestión el don Fernando y el gobierno inmediato siguiente del licenciado Natividad González Parás toma ese documento rector que básicamente se trataba de pasar de un sistema de rutas radiales concéntricas y periféricas a un sistema troncal. Y empieza a construirse la ampliación del metro y los transmetros. Pero después de eso, caímos en un letargo. Y luego venimos a estos 6 años. Y estos últimos 6 años ha sido ocurrencia tras ocurrencia. El gobierno compra camiones. ¿Camiones para qué? ¿Cómo de qué? ¿De qué se trata? Generó el esquema de los consorcios y luego, ¿qué ocurrió? Sumergimos al sistema de transporte público de Nuevo León en la peor crisis de su historia. Nunca había estado peor de lo que hoy está. Cuando nos sentemos de nuevo a ponernos de acuerdo, ¿a dónde crees que vamos a llegar? Al documento de Cali Mayor que se hizo en el 2002 y que continuó los 6 años posteriores y que después se abandonó. Vamos a regresar a lo mismo que habíamos planeado años antes. En ese tema te puedo decir que en materia de desarrollo urbano más o menos andamos así, y en otros temas como por ejemplo las paraestatales, agua y drenaje, que fue una empresa orgullo de Nuevo León, hoy está en una situación decadente, quebrada, con unos problemas de operación impresionantes. Y todo eso pasó en la absoluta impunidad. Ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo pasó. Ese es un reto para el gobernador Samuel. Ahora tenemos que recuperar la fortaleza de empresas como agua y drenaje. Entonces, francamente te digo, todo eso puede pasar porque los gobernantes, en buena medida en México, todavía podemos trabajar con una visión personal de la gestión pública, con nuestra propia visión. No tenemos una fiscalización fuerte de los ciudadanos. Los ciudadanos en un gran porcentaje no están muy enterados, saben qué quieren pero no cómo, ni conocen cómo funcionan las cosas muy bien. Y un ciudadano desinformado y apático es el escenario ideal para un gobierno irresponsable y cómodo. Muchas gracias, César. A ti, al contrario, Jorge. Ignacio Hernández, si quieres hacer la última pregunta, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ratificar el comentario que hacía César hace un rato sobre de que Nuevo León y Monterrey son en todo el país admirados y son una marca. Nos acompaña cuando somos de Monterrey el recorrido de la República, en todos los estados a nivel empresarial, privado, público, y es muy reconocido. ¿Cómo se logra eso? Dice César,
Aquí hay poderes fácticos que funcionan y de eso se trata. Comentar algo para todos ustedes. En el 2002 me tocó hacer un proyecto de desarrollo empresarial para Baja California y ese proyecto se hizo un decreto, se llegó al Congreso, se hizo un decreto, funcionó, era para 20 años, acaba de terminar o está por terminar. El cambio había sido PAN siempre el gobierno, entró Morena y por ahí declaró el secretario de Desarrollo Económico de Morena, me llegó una noticia de que iba a continuar con la política de desarrollo empresarial que se había hecho en el año 2002 de presidente Fox y de gobernador de Baja California, Eugenio Elordi. Lo hice también para Sinaloa en el 2005 y también se dio cierta continuidad. Por ahí ustedes pueden investigar lo exitoso que fue el crecimiento en Baja California y en Sinaloa, que se ha vuelto de cierta forma un semillero para México. Quiero decir que sí hay esos estudios y sí se han hecho. Es más, el de Baja California fue la inspiración de Monterrey, Ciudad del Conocimiento. El de Baja California fue lo vieron las gentes del TED y fue el que inspiró el famoso TIC que tenemos por ahí, ¿verdad? El parque tecnológico primero fue allá y se nombró una subsecretaría de vinculación tecnológica en los años 2003-2004. ¿Qué es estar preparado? Esto sí quisiera en el Colegio de Monterrey establecer que preparado no es estar estudiado, preparado no es saber las cosas teóricamente, preparado implica poder aplicar y practicar el conocimiento. Y ahí es donde, no sé qué, yo puedo ser, insisto mucho, las universidades de México y del mundo generan expertos en administración y lo que necesitamos son administradores expertos. Y ese clic ni lo entienden las universidades ni lo entienden las empresas. Eso es a lo que yo le llamo vinculación, que no ha sido exitosa. En algunos países se ha dado, pero es con la participación de 3 elementos: las universidades, el gobierno y las empresas. El Estado solo no puede, como lo estamos viendo a nivel nacional. Finalmente, una preocupación, César, de una de las fortalezas que mencionas de Samuel. Si 1 de cada 3 votos lo tiene Samuel, no tiene la mayoría. Hay 2 que votaron en contra de él. Y es más fácil que se arrepienta el que votó por él que los otros de no haber votado. Ese es un detalle muy importante. Me ha funcionado en algunas asesorías en esto. Cuidado, hay 2 que votaron en contra y eso lo debe saber él para que su seguridad en la construcción de lo que tiene que hacer sepa que no es estrictamente, es legal pero no legítimo ese apoyo del ciudadano. Y también el diputado y los ciudadanos, como dice Roberto, como dices tú, convertirnos en un apoyador por Nuevo León. Gracias, es todo y disculpen. Gracias, Ignacio. ¿Alguien más? Guillermo Vargas, si tiene una pregunta ahí, ¿no? Adelante, Guillermo. Tienen que darle micrófono. Nada más que lo reactive. Ya está reactivado. Algo, nomás la súplica. Lo que tú acabas de comentar sería ideal si es que lo que se ha hablado de que quieren poner que el gobernador pueda ser en un momento dado expulsado por votación, pero los diputados y alcaldes no. Yo creo que es el momento en que demuestren lo que tú has comentado ahorita. ¿Por qué el gobernador y por qué no los diputados? ¿Y por qué no los esto? ¿Cuál es tu opinión, César? Y nada, un fuerte abrazo, César. Gracias, Guillermo. Gracias, señorón. Miren, en ese tema quisiera comentarles, la figura de la revocación de mandato viene para el presidente de la República y para el gobernador, que se elige por 6 años. Los diputados locales y los alcaldes
enfrentamos un proceso diferente. El presidente no se puede reelegir, el gobernador no se puede reelegir. Ok, ahí se escucha. El gobernador no se puede reelegir, el presidente no se puede reelegir. Los diputados locales y los alcaldes vamos a un referéndum que es la reelección. En ella podemos ganar nuestra extensión del periodo o el ciudadano mediante su voto negativo corta la gestión y no da el derecho de reelección. Para el caso de los alcaldes, el gobernador solo puede revocarse su mandato cuando ya lleva 3 años en el poder. En el caso de los diputados y de los alcaldes, imagínense ustedes con referéndum revocatorios al año de tomar posesión. Sería muy complejo. No en las grandes ciudades donde es difícil conseguir el número de firmas para hacerlo, pero hay municipios de Nuevo León en que son tan pequeños y son tan pocos los electores inscritos en la lista nominal que con un pleito de familias le armas un referéndum revocatorio a un alcalde. Entonces, yo sí creo que en justicia el alcalde y el diputado local cancelan su derecho de reelección cuando fallan al ciudadano. En el caso del gobernador y el presidente, como no tienen derecho a reelección, sino que ellos se eligen por un periodo más amplio, es que se genera esta figura a mitad de mandato para que se pueda evaluar su desempeño. Yo no tengo reserva en que a los alcaldes no lo hicieran o a los diputados, pero la verdad creo que generaría un caos político que no ayudaría mucho a darle rumbo a los gobiernos. Bueno, yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Ya fueron las preguntas suficientes y César seguramente está cansado, tendrá otras ocupaciones que hacer. Yo nada más quisiera primero agradecerle a todos los asistentes que nos hayan acompañado, que se hayan conectado. Un momento en que ya pasamos los 65, lo que quiere decir que tuvo muy buena asistencia. Y pues felicitarte de nueva cuenta, César, por tu excelente presentación, y no solo eso, también por las respuestas que nos diste. Y ojalá, como lo dijo algún compañero aquí hace rato, hubiera más políticos de tu magnitud, de tu tamaño, de tu manera de pensar, porque nos hacen falta y creo que o cambiamos por las buenas o cambiamos por las malas, pero tenemos que cambiar. La realidad es cruel y nos pone en su lugar tarde que temprano. Así que de nueva cuenta, muy agradecidos con Colegio Monterrey y Roberto González en lo personal por tu apoyo, y pues seguiremos en contacto en el futuro inmediato. Un abrazo fuerte, Roberto, a ti, a todos, y es un honor para mí estar compartiendo con ustedes siempre.